Damos inicio a la semana 11, asignación investigación de mercados, grupo 5 AM. Jóvenes, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Me escuchó? Muy bien, sí los escucho bien. Buenos días, profe. Todos muy buenos días. Entonces, Buenos días. vamos a esperar que se conecten sus 19, 22 compañeros y continuamos con el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los temas de lo que es el muestreo, el trabajo de campo, y si alcanzamos, hablamos del plan de muestreo. Básicamente cómo entender de qué trata el muestreo, cuáles son los diferentes métodos que hay dentro de las diferentes divisiones, que son el probabilístico, el no probabilístico, que nos permite tener como una idea ya más fuerte de cómo abordar una muestra. Un segundito. Bueno, jóvenes. Bueno, mientras que se terminan de unir sus compañeros, entonces vamos a llamar listados rápidamente. Entonces, Julián Andrés Almanza. Almanza, ¿no está? Listo. David Santiago Araque. Tampoco. Santiago Mateo Ariza. No lo veo tampoco. Alexander Barrera. Alexander tampoco. Andrei Beltrán. Profe, acá estoy. Buenos días, Andrei. Laura Alejandra Chinchilla. Aquí, profe. Buenos días, señorita. Gabriel Alejandro. No lo veo. Gabriel tampoco está conectado. Sebastián Mateo Garzón. Presente, profe. Buenos días, joven. Ana María Gómez. Ana María. Buenos días, señorita. Paula Andrea González. Paula Andrea González. No. Bueno. Mateo Hernández. Mateo, buenos días. Gracias, profe. Juan Sebastián Incapié. Profe, buenos días. Buenos días. David Medina, señor Medina, buenos días. Señor Medina. Buenos días, profe, ¿cómo se encuentra? Bien. Excelente, señor Medina. Juan Felipe Parra. Juan Felipe Parra. Hola, profe. Buenos días. Señor Pérez, buenos días. Hola, profe, buenos días. Juliet Pinzón. Juliet. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Lorena Pinazán, buenos días. Lorena. Lorena, no la veo. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Buenos días, excelente, Lorenita. Alexander Quimbayo, buenos días. Sander, Buenos días, profe. ya joven. Laura Sofía Romero. Laura, buenos días. Presente, profe. Charit, buenos días. Charit, Buenos días, profe. buenos días, señorita. Y Kevin Leonardo Suárez. Bueno, buenos días, Kevin. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, ahí están los 5 que hacen falta. Uno. ¿A quién no llamé? ¿A quién no llamé? A Felipe Cruz. Vamos a ver, señor Cruz, sí, yo tenía la razón. Bueno, ahí están los 5 que hacen falta el día de hoy. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces hoy hablamos de un tema muy importante. Ya ustedes vieron el Clarrón. En el Clarrón tenemos que estar ya
avanzados en el tema Almanza, señor Almanza, hasta el 8º punto. De pronto, mañana si alcanzamos, revisamos un poco hasta ese 8º punto. ¿Listo? Recuerden que ya en la semana 15 y 16 debemos presentar el proyecto final. Bueno, vamos a hablar entonces hoy un poco sobre lo que es el muestreo y el trabajo de campo. Para ello, pues tenemos que de pronto recordar, ¿no? Rápidamente los tipos de investigación de mercados, específicamente en mercados, ¿no? Rápidamente entender que dentro de los tipos de investigaciones tenemos la exploratoria, la concluyente y la de desempeño o la de monitoreo, ¿cierto? Esos son 3 tipos de investigación. Que ¿En qué momento se inician estos tipos de investigación? Que en la exploratoria en la etapa inicial, ¿cierto? Que la concluyente es una investigación ya de tipo formal, donde miramos ya los objetivos, las necesidades y se define el tipo de información. Y la investigación de desempeño, pues es la que se implementa después de la mezcla del marketing, ¿cierto? Que dentro de la exploratoria podemos utilizar la entrevista, la observación y las focus group. En la concluyente utilizamos generalmente lo que es encuestas de observación y en la de desempeño, observación y encuestas. Bueno, digamos como tener un pequeño referente, ¿sí? De cómo nosotros recolectamos, utilizamos estos métodos. Cuando hacemos una investigación cuantitativa, pues los métodos de recolección de manera muy rápida que hemos hablado son la entrevista personal, el internet, la entrevista en un centro comercial, la entrevista telefónica, los cuestionarios, las encuestas, el correo, etcétera, que es lo que ya hemos hablado en métodos anteriores, ¿cierto? Que es lo que hemos dicho. Bueno, cuando hablamos del muestreo y el trabajo de campo, pues es la forma como nosotros vamos a recolectar, digamos, como esa información, ¿cierto? Cómo la vamos a recolectar y cuál es el tipo de muestra que nosotros necesitamos para recolectar ese tipo de información como fuente primaria, ¿no? Recuerden que la muestra son las fuentes primarias, porque es el trabajo de campo que vamos a hacer nosotros directamente con ellos. Y las fuentes secundarias, recuerden que es toda esa información que hay tanto interna como externamente. La interna, que son los libros, los manuales, anteriores investigaciones, publicaciones que tenga la empresa, los registros de ventas, por decir algo. Y las externas, pues todas aquellas referentes que nos ayudan a identificar el problema, la pregunta de hipótesis, a plantear una idea de investigación, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas revistas, libros, internet, asociaciones, universidades, bueno, en fin, todo eso donde podamos recolectar información? Cuando hablamos del muestreo, pues se supone que la identificación de un grupo, ¿de qué? De personas, de hogares, ¿cierto? Con los que se establece un contacto directo o indirecto y que ellos a su vez nos posean y nos den información de interés. ¿Para qué? Para solucionar un problema de marketing, ¿cierto? Un problema o una oportunidad de marketing, ¿cierto? Porque posiblemente cuando estamos lanzando un producto nuevo puede ser una oportunidad para resolver ese problema de marketing como empresa, como organización, como establecimiento comercial. Para ello tenemos que tener 2 conceptos fundamentales, jóvenes. 2 conceptos muy fundamentales, muy importantes y claves dentro de nuestra organización, ¿cierto? De esa investigación de mercados. El primero, entender qué es la población. A ver, señor Pérez, ¿qué sería la población dentro de un trabajo de campo y un muestreo? ¿Qué es eso? Señor Pérez, ¿Me repite, profe?
¿Qué es eso de la población dentro del trabajo de campo y el muestreo en investigación de mercados? ¿Qué es eso? A las personas a las que se le va a buscar la información. Muy bien, exactamente, es el conjunto de objetivos que pueden ser, ojo, personas, pueden ser empresas, pueden ser instituciones, pueden ser establecimientos comerciales, en fin, etcétera, ¿sí? Que sean de interés para quién, para el investigador de mercados. Es ese público objetivo, es ese mercado nicho, es ese, digamos, eh, conjunto de interés para el cual nosotros queremos lanzar un producto o reposicionar un producto o identificar cuáles son las problemáticas de por qué mi producto que está en el mercado perdió la percepción de consumo, disminuyó las ventas, etcétera. Bueno, ¿y qué será la muestra, señor Julián Almanza? ¿Qué es la muestra cuando hablamos de muestreo y trabajo de campo? ¿Qué entiende? Señor Almanza. Julián Almanza. Buenos días. Bueno, este señor Julián Almanza no parece que está conectado, pero... Señor Julián, Sí, señor. ¿Me escucha? pensé que había abandonado la clase. No, no, señor. El señor Almanza nos abandonó la clase, nos dejó ahí la foto, pero se fue. Bueno, señor Almanza, estamos hablando de muestreo y trabajo de campo, ¿cierto? Muestreo y trabajo de campo. ¿Qué será la muestra? ¿Qué entiende por muestra? Sí, señor. ¿Qué entiende por muestra? Señor, Por la muestra, como donde se consiguen los datos, donde consiguen los datos. donde se Juliet, obtiene, sí, la información para que hacer la consiguen la investigación. información. Yo diría que esa es la población. Pero vamos a preguntarle a Natalia, Juliet. Natalia, ¿qué entiende por muestra? Natalia, Juliet. Juliet, buenos días. Gracias, profe. ¿Cómo estás, Juliet? Pensé que me habías abandonado, Juliet. No, no, señor. Pensé que me había abandonado la clase. Bueno, Juliet, acuérdate que estamos hablando de muestreo. No, no, señor, aquí estoy. Bueno, firme y combatiente. Muy bien, Juliet. Estamos hablando de muestreo y trabajo de campo. Ya hablamos de lo que es la población. ¿Ahora qué será la muestra? Es como un pequeño grupo de esa población, ¿no? Muy bien, Juliet. Es como ese subconjunto de población, ¿cierto? Es como ese pequeño trocito que sacamos dentro de esa población. ¿Para qué? Para recolectar información. Entonces, esos dos conceptos tenemos que tenerlos claros. La población, que es el conjunto de objetivos de interés para el investigador, y la muestra, pues, es el subconjunto de la población. Hay tres razones importantes, tres razones fundamentales por las cuales debemos obtener una muestra, ¿cierto? Eso hay tres condiciones fundamentales con las cuales nosotros debemos obtener una muestra. Una razón fundamental es que piensen, ¿sí? Ahorita si iniciamos una investigación de mercados para mirar las preferencias de consumo de cervezas artesanales, preguntarle a todos los consumidores de esta ciudad, sería muy costoso, ¿cierto? Sería muy costoso. Hablemos de que de pronto hay 10.000 consumidores en dos localidades o en una localidad. Ir a abordar 10.000 personas para hacerles una entrevista o hacerles una encuesta, pues eso es supremamente costoso. Además de que costoso, pues es caro y lento, ¿cierto? Caro y lento porque tratar de preguntarle a toda esa población sería muy costoso. Esa es una razón, ¿sí? Que es importante tener una muestra. ¿Para qué? Para evitar que nosotros perdamos tiempo, gastemos recursos innecesarios preguntándole a toda la población. Por eso, una razón importante para tener la muestra es eso, que nos va a reducir esos costos y el tiempo. Generalmente, cuando hacemos un muestreo de investigación,
pues es algo muy práctico, rápido y económico, porque hablemos que son 10.000 consumidores de cervezas artesanales y vamos a sacar la muestra, ¿cierto? Al aplicar la fórmula de población finita nos dijo que eran 1.000 personas. Pues es más fácil abordar 1.000 personas con los diferentes métodos que abordar 10.000 personas, ¿cierto? Porque esas 1.000 personas podemos abordarlas a través de encuestas, vía electrónica, vía telefónica o a través de encuestas en centros comerciales, bueno, en fin, donde yo tenga esa idea, ¿cierto? Entonces, una razón importante es que la muestra en investigación de mercados pues, es mucho más práctico, rápido y económico. ¿Esto? Y pues algo fundamental, de pronto las razones es que el tamaño de la muestra debe ser muy representativa. Es decir, que yo voy a sacar mi muestra de esa población que yo estoy abordando, tiene que ser muy representativa, que cuando yo saque toda la investigación de mercados, tanto mis conclusiones, mis análisis, mis recomendaciones y mis sugerencias, el gerente de marketing, el gerente de la empresa o quien haga a su vez de director, haga extensivo, ¿cierto? Estas recomendaciones, estas sugerencias o estos planteamientos a la solución del problema que ha entregado el investigador de mercado dentro de su informe final. Entonces, es ahí donde tenemos que tener claro que el tamaño de la muestra debe ser muy representativa. Por eso a veces se convierte en una razón fundamental, ¿sí? Para obtener una muestra. De pronto la preocupación es que la muestra sí realmente sea lo bastante congruente con el objeto o la población o el conjunto de pobladores que queremos investigar. Bueno, pero vamos a abordar un concepto más práctico de lo que es la muestra. Ahí podríamos decir que la muestra es un subconjunto de individuos, hogares, establecimientos comerciales, establecimientos educativos, y vamos a hacer una investigación a través de la ecuación para penetrar un producto en las universidades, ¿sí? Etcétera, que se obtiene de una población, ¿sí? Denominada universo, ¿sí? La población es otro, lo denominamos universo, ¿cierto? Y que debe ser representativa del mismo. Eso es lo que es una muestra, ¿cierto? Que si hace pedacito de ese universo y que nos represente las condiciones, las características, las preferencias y consumos frente al producto que nosotros estamos lanzando, ¿cierto? O frente al producto que está perdiendo pérdida en las ventas, consumo, o frente a ese producto que queremos relanzar, ¿cierto? Eso sería, digamos, como una muestra. Algo fundamental, jóvenes, para que la muestra sea válida, tiene que ser muy representativa de la población. Es decir, que lo que les decía anteriormente, haga referencia a todas esas variables que identifican a esa población. Que su estructura realmente comprenda todas las características y comportamientos de esa población de estudio, ¿cierto? Por lo tanto, para que una muestra sea válida, tiene que ser representativa, mis estimados jóvenes. Tiene que cumplir con con ese parámetro, con ese parámetro. Tiene que cumplir exactamente con ese parámetro. Dentro de la investigación de mercados, pues tenemos dos tipos de muestreos, ¿cierto? Dentro de la investigación de mercados tenemos dos tipos de muestreos. El muestreo probabilístico, jóvenes, ¿sí? Y el muestreo no probabilístico, ¿cierto? Cuando hablamos de un muestreo probabilístico,
lo que hacemos referencia a ese tipo de muestreos son los que están basados en la teoría estadística, la probabilidad, ¿cierto? Sí. Son aquellos muestreos que están basados sobre una teoría estadística, ¿cierto? Y algo importante, todos los elementos de la población tienen igual de oportunidad, jóvenes, igual de oportunidad de qué, de ser seleccionados para componer la muestra. Ese es el probabilístico. Todos tienen esa, digamos, como esa misma oportunidad. ¿Mm? Si vamos a lanzar una cerveza artesanal, pues a la población objeto que vamos a identificar, pues cada elemento muestral que saquemos de ahí tiene la misma oportunidad que el elemento A, el elemento B, el elemento C, que componen toda la población. ¿Para qué? Para ser elegidos y que sean sujetos de la aplicación de los diferentes métodos para recolectar información o datos que nos sirvan para adelantar la investigación de mercados. Generalmente en el muestreo probabilístico debemos tener un marco muestral o más bien un censo para la investigación, ¿cierto? Es decir, que nosotros tenemos que tener todo eso, tener un marco muestral, un censo de esa población que nosotros vamos a extraer esa muestra a través del método probabilístico, ¿cierto? Que a veces no existe, en muchas ocasiones no existe, entonces nos toca empezar a buscar en las diferentes informaciones estadísticas de los diferentes entes gubernamentales o privados que tienden a hacer referencia al mercado que nosotros queremos penetrar, al mercado donde nosotros nos queremos involucrar, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente ese muestreo, que debe haber un marco muestral, ¿cierto? Algo importante dentro del muestreo probabilístico. Los resultados siempre se proyectan a la totalidad del mercado o de la población objetivo. Siempre esos resultados se proyectan siempre a esa totalidad de ese mercado objetivo que nosotros queremos penetrar o queremos reevaluar o queremos medir nuevamente, ¿cierto? Ese es, digamos, como el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico. Cuando tenemos el muestreo no probabilístico, que es el otro tipo de muestreo, pues ahí sí tenemos otras condiciones diferentes. La selección de los elementos de la muestra se basa en los juicios que proviene de qué, de la experiencia, de la habilidad y los criterios del investigador. Es decir, que se en cuenta que el otro sí tiene que utilizarse una teoría estadística, ¿cierto? Y se tienen que elegir los elementos de la muestra con base a esa oportunidad para todos. Aquí no, el investigador, gracias a su criterio de experiencia, a su habilidad, a su juicio, pues puede elegir los elementos que pueden constituir la muestra. Hay de pronto una dificultad en el muestreo probabilístico, que a veces no se tiene la seguridad de que la muestra sea representativa del universo, ¿cierto? Eso es como una incoherencia, así como este tipo de muestreo. Y que no dependemos de ningún tipo de marco muestral, sino lo que decíamos, va al criterio del investigador, ¿cómo? Con su experiencia, con su juicio, con todo lo que tenga el investigador. Con todo lo que tenga el investigador. Sí. Bueno. Dentro del muestreo probabilístico tenemos unas subdivisiones, al igual que el muestreo no probabilístico. También tenemos digamos, subdivisiones que nos permiten, cuando estamos haciendo investigación de mercados, referenciarnos con alguno de ellos, ¿cierto? Si vamos a hacer algún tipo de investigación de mercados frente a un nuevo producto, reposicionamiento, etcétera, etcétera, o lanzamiento. En el muestreo probabilístico tenemos
Muestreo aleatorio simple. Es la primera clasificación. Luego viene otro, el muestreo aleatorio sistemático, ¿cierto? Y luego tenemos lo que es el muestreo estratificado, del cual vamos a hablar un poco y vamos a hacer algunos ejercicios. Y por último, dentro del probabilístico tenemos el muestreo por conglomerados o áreas. Muestreo por conglomerados que ya lo vamos a también a mirar. Esa es la clasificación dentro del muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados o áreas. Esa es como esa división dentro de ese muestreo probabilístico como método, ¿no? El método que nosotros vamos a utilizar. Luego viene el muestreo no probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico, pues tenemos unas subdivisiones también que utilizan los diferentes investigadores y dependiendo del tipo de investigación que quiera abordar, ¿cierto? Y el primero es el muestreo de conveniencia, ¿sí? El muestreo de conveniencia sería la primera clasificación. Luego viene el otro muestreo según el criterio. Y un tercero sería el muestreo por cuotas, que vamos a hablar un poco de ellos. Y por último, el muestreo de bola de nieve, que también vamos a hacer un poco referencia a esos tipos de muestreos dentro del método de muestreo no probabilístico. ¿Me escuchan bien todos, jóvenes? Señor Pérez, ¿escuchan bien? Señor Pérez. Señor. Bueno, muy bien. Bueno. Pero antes de irnos más a fondo en la clasificación de ellos, tenemos que tener unos conceptos muy básicos, fundamentales, para entender bien cómo se aplica un plan de muestreo, cómo se aplican las fórmulas para en aquellas investigaciones que ustedes están haciendo puedan aterrizar bien digamos, esa muestra y que sea representativa con el objetivo de investigación de mercados que ustedes tienen planteado ya dentro del problema, ¿cierto? Dentro de esa pregunta de hipótesis y dentro de esos objetivos tanto generales como específicos. Los primeros conceptos básicos que tenemos que tener es lo siguiente. El primero, el universo, ¿cierto? ¿Y qué es el universo? Nuevamente les hago una reiteración de ese concepto. Pues es el conjunto de los elementos a los cuales se va a investigar, ¿cierto? Por lo tanto, es ese mercado objetivo, ¿cierto? Que está existente, esa totalidad existente de ese mercado objetivo. ¿Y qué puede ser? Número de clientes, familias, viviendas, empresas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el universo, ¿cierto? Esos elementos a los cuales vamos a investigar. Luego hablamos de otro concepto importante que es la muestra, que ya lo hemos hablado y sobre lo cual vamos a seguir trabajando en estas dos sesiones. ¿Y qué es la muestra? La parte representativa del universo, jóvenes, ¿cierto? La cual se selecciona, se mide y se observa. ¿Mm? Y se observa de acuerdo a los diferentes métodos muestrales que hay, ¿cierto? O de acuerdo a un sistema estadístico de muestreo, ¿cierto? Es ahí donde nosotros escogemos esa muestra y la hacemos representativa de ese universo. Luego viene otro concepto importante, muy, muy importante dentro de la investigación de mercados, que es el margen del error, ¿cierto? Es el margen del error. Es el margen del error. ¿Y a qué hace referencia eso? No existe en el mundo estudios que tengan el 100% de certeza.
No hay, todavía hay menos en investigación de mercados. Siempre va a haber un margen de error que está entre el 1 al 10%, ¿cierto? Siempre va a haber ese margen de error y es el que nosotros tenemos que aplicar de acuerdo a una tabla estadística que más adelante se las mostraré, con la cual nosotros hacemos referencia. ¿Por qué? Porque los estudios siempre van a tener un margen de error y dentro de la investigación de mercados está catalogado del 1 al 10%, que es el margen de error. Para que un estudio sea satisfactorio, debe por lo menos tener el 90% de eficacia, ¿cierto? Así el margen de error sea el 10%. Listo, si usted lo dio el 90%, dentro de esas conclusiones finales, de esos resultados finales, podemos decir que el estudio va a ser muy práctico y eficiente a la hora de ponerlo en marcha. ¿Por parte de quién? Por parte del gerente de mercadeo, el gerente de ventas o el gerente general, quien nos haya encomendado la tarea de hacer esa investigación de mercados. Entonces, ese es el margen de error. Es aquel porcentaje o aquel intervalo entre un máximo y mínimo que nosotros vamos colocando dentro de la investigación de mercados. ¿Cierto? Es básicamente eso. Y el nivel de confianza. ¿Qué es eso? Pues es la probabilidad de que los datos obtenidos de una muestra aleatoria pues sean los del universo, ¿cierto? Es decir, que si yo en una población de 10.000 consumidores de cerveza, ¿sí? Al sacar la muestra me da 1.000 y al decir que el 80% dice que les gustaría consumir cerveza artesanal, están de acuerdo, y el 10% me dice que pues no le incomoda, tampoco están de desacuerdo. Podríamos decir que al aplicarle ese 90% a esas 900 personas, la pregunta de que usted consumiría cerveza artesanal y nos dice que sí, pues estamos en un estudio que nos está dando una gran probabilidad y una habilidad de lanzar ese producto y que le sean aplicados las conclusiones o lo que me genere eso a toda esa población universo, ¿sí? A todo ese público objetivo, ¿sí? Ese nivel de confianza pues es lo que nos da el resultado de los datos obtenidos de esa muestra y los que nos permite decir si el estudio realmente puede cumplir con esa efectividad. ¿Listo? Eso es básicamente a lo que nosotros hacemos referencia. Permítame un segundito, un segundito. Teníamos mucha interrupción, entonces hay que eliminar esas interrupciones. Bueno, ok, entonces, nuevamente, pues, hacemos un broche frente a eso. Entonces, para definir, pues, la muestra, tenemos que tener claro esos 4 conceptos. El universo, la muestra, el margen de error y el nivel de confianza. Una vez entendió eso, pues ahora sí vamos a hablar un poco de los tipos de muestreos en las 2 clasificaciones, tanto en el probabilístico como en el no probabilístico. El primero es el aleatorio simple, ¿cierto? Digamos que el muestreo aleatorio simple es el método más sencillo, ¿cierto?, de extracción de una muestra con el enfoque probabilístico. ¿Por qué? Porque nos garantiza que cada uno de los elementos de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿sí?
Ahí, de acuerdo a un método estadístico, nosotros vamos a elegir, ¿cierto? Un elemento de la población con las mismas probabilidades que lo tienen los dos. Si son 10.000 elementos, dentro de esos 10.000 elementos de manera aleatoria y bajo un método estadístico, podamos elegir a esos elementos con las mismas probabilidades que tienen sus compañeros, ¿cierto? Es decir, que ahí no hay intervención del investigador, no hay experiencia, no hay, ahí es bajo un método estadístico que nosotros elegimos nuestra muestra de materia aleatoria, simple. Pero para ello, ¿qué es importante? Siempre, jóvenes, siempre es importante contar con ¿qué? Con una lista, ¿cierto? Una lista o una clasificación que organizada en que se enumeren todas las personas de forma específica, todos los hogares, todas las empresas o todas las unidades muestrales, ¿cierto? Tenemos que tener esa lista o esa clasificación organizada. ¿Para qué? Para poder asignarle un número, ¿sí? Y el número va pues de 1 hasta el n. Si estamos hablando de una población de 10.000, pues sería del 1 hasta el 10.000, ¿sí? Entonces, 10.000 pues sería el tamaño de la población. Y a cada uno de ellos se le genera un número, ¿cierto? Para que mediante un método estadístico de manera aleatoria nosotros extraigamos la muestra, ¿sí? Porque, ojo, los 10.000 participantes tienen las mismas probabilidades de ser elegidos. Entonces tenemos que tener una lista o clasificación organizada. ¿Para qué? Para enumerarlas de 1 hasta donde es la población total. Y después bajo un sistema estadístico poder elegirlos de manera aleatoria. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Se entienden y se aplican con mucha facilidad, ¿sí? Y lo más importante de esto es que el resultado que nos arroje la muestra va a ser aplicado a toda la población, ¿cierto? Va a ser aplicado a toda la población. Es como una de las ventajas. Dice, pues los tratadistas hablan sobre una desventaja que la verdad no estoy muy de acuerdo, pero bueno, hay que enunciarla. Que dice que la muestra que se selecciona no puede ser representativa de la población de interés. Pues me parece que pues es como incoherente porque se supone que yo ya tengo una lista clasificada, que ya tengo una clasificación, entonces no puedo decir que voy a excluir ciertos grupos, ¿cierto? De la población. Entonces esa desventaja como que está reevaluada con estos tratadistas porque no es muy coherente con este método. Se supone que aquí estamos haciendo un método muy sistemático, ¿cierto? Un método aleatorio simple, donde asignamos desde el 1 hasta n a toda la población para que ese grupo que ha sido clasificado tenga la misma oportunidad de ser parte de esa muestra representativa. Bueno, jóvenes, nos queda menos de un minutico. Nos desconectamos y continuamos con la segunda sesión. ¿Listo? Utilizamos el mismo link. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vamos a terminar esta sesión y continuamos con el mismo link.